Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 88. Charmander, el Pokémon perdido, parte 3. A veces Nolan realmente creía que tenía los mejores amigos que la humanidad podía ofrecer. Cuando el chico de cabello dorado en cuestión regresó rápidamente a la mesa que habían ocupado previamente, tras el enfrentamiento con Damián y sus matones, sus tres amigos simplemente lo siguieron sin hacer comentarios. Observaron en silencio cómo Nolan recuperaba su mochila y, con un movimiento rápido y fluido, el chico se sacaba el impermeable. Una vez más, Nolan se sintió sumamente aliviado cuando ninguno de sus tres amigos humanos lo cuestionó y intentó advertirle sobre la acción que obviamente estaba a punto de tomar, ni siquiera por un momento. Probablemente todos se habían dado cuenta de que, de todos modos, sería un esfuerzo inútil. La expresión en el rostro de Nolan era prácticamente la personificación de la palabra determinación, después de todo. Así que Ash, Misty y Brock hicieron lo que mejor sabían hacer. Ayudaron a su amigo cuando más los necesitaba, como él haría con cualquiera de ellos, y como intentaba hacer con el Pokémon salvaje, que, por desgracia, ni siquiera sabía que lo era. Sin dudarlo un instante, los tres jóvenes imitaron al instante las acciones de Nolan, sacando sus respectivos abrigos de sus mochilas y poniéndoselos rápidamente. En cuestión de segundos, el cuarteto estaba listo para partir, lo cual fue una suerte. Tenían un Pokémon que salvar. No había un solo momento que desperdiciar. Sin darse cuenta, los cuatro jóvenes entrenadores Pokémon y Pikachu estaban listos en la entrada principal del centro Pokémon. Con solo un segundo para prepararse mentalmente para el monumental desafío que les esperaba, abrieron la puerta de golpe antes de que ninguno de ellos tuviera la oportunidad de dudar. Los cuatro salieron corriendo. Un jadeo breve y agudo escapó de los labios de Nolan. Estaba helando. Casi como si acabara de saltar a un lago semicongelado en pleno invierno con toda la ropa puesta, el chico de cabello dorado y todos sus amigos quedaron empapados hasta los huesos. Nolan empezó a temblar de inmediato, con el cabello rubio pegado a la frente por debajo del gorro, que estaba empapado junto con el resto de su ropa. Incluso el impermeable que había pensado ponerse le ofrecía poca protección, y sus temores de que ya fuera demasiado tarde para el pobre Charmander se multiplicaron por 10. Eran temores completamente justificados. En verdad que era como un huracán aquí afuera. Tenemos que darnos prisa. Gritó Nolan por encima del rugido del viento que los azotaba, esperando que sus amigos pudieran oírlo por encima de la cacofonía. No aguantaremos mucho con este tiempo. Y Charmander tiene aún menos tiempo. Sus tres amigos asintieron con seriedad, mostrando su acuerdo. Entonces, vámonos. Gritó Ash, queriendo acabar con esto cuanto antes. Cuanto antes rescataran a Charmander y los llevaran de vuelta a la seguridad y calidez del centro Pokémon, más feliz se sentiría. Pica. Cantó la pequeña criatura amarilla desde el hombro del niño, sus mejillas chispeando erráticamente con electricidad, debido a la acumulación de estática en el aire. Sin perder tiempo discutiendo el asunto, los cuatro humanos echaron a correr a toda velocidad, regresando por el sendero que los había traído hasta allí. Sin embargo, no era tarea fácil con tanta lluvia. No solo les impedía la visibilidad, sino que el suelo estaba extremadamente resbaladizo. Aún así, Nolan y los demás siguieron adelante con determinación, chapoteando en el barro y aguantando agua por todas partes. Para cuando lograron trepar la ladera, estaban exhaustos, miserables y, por no decir sucios. Pero eso aún no fue suficiente para frenarlos. Esto es peligroso. Exclamó Misty de repente detrás de los tres chicos, y al mirar por encima del hombro, Nolan vio que su amiga estaba hecha un manojo de nervios y preocupación. Salir en una tormenta así a ayudar a un Pokémon. ¿Y si todos nos llegamos a una neumonía? Nolan frunció el ceño y abrió la boca para responder a las preocupaciones de la chica de cabello naranja, pero su mejor amigo se le adelantó. Si tan preocupada estás, Misty, debiste haberte quedado en el centro Pokémon. Gritó el chico de pelo negro por encima del aullido del viento, pero con cierta amabilidad. Podrías haberle contado a la enfermera Joy lo que hacemos y ayudarla a prepararlo todo para cuando llevemos a Charmander allá. Misty miró a su amigo con los ojos entrecerrados. Aunque estaba segura de que no era la intención del chico, no pudo evitar interpretar sus palabras como una especie de acusación. Por ello, la especialista en Pokémon de tipo agua sintió de inmediato el impulso de defenderse. No estoy sugiriendo que no creo que esto sea importante. Gritó Misty a la defensiva, mirando a Ash a los ojos y sosteniéndole la mirada con firmeza. Por supuesto que salvar a Charmander tiene que ser la prioridad.
Solo quise decir que también es importante que nos cuidemos. No seremos de ninguna utilidad para Charmander ni para nuestros Pokémon si todos enfermamos. Los ojos de Ash se abrieron de sorpresa ante su tono y levantó las manos en un gesto apaciguador. ¡Guau! No quise atreverte. Gritó Ash, pero al notar la expresión dolida de Misty, insistió. ¡No! Y entiendo lo que quieres decir. Sé que solo te preocupamos por todos. Misty asintió lentamente con la cabeza solo una vez, complácida de que él entendiera que ella no estaba hablando con el corazón de un cobarde con sus palabras anteriores. Todo irá bien si nos damos prisa. Intervino Nolan para intentar apurarlos un poco. Mientras no estemos mucho tiempo bajo esta lluvia, nadie se enfermará. Esperaba que sus palabras tranquilizadoras fueran suficientes para sus amigos, pero antes de que pudiera decir nada más, un codazo brusco le impactó las costillas. Gruñendo de incomodidad, Nolan vio que Brock intentaba atraer su atención por encima del estruendo ensordecedor de la tormenta que los rodeaba. «Miren allá arriba», gritó el aspirante a criador de Pokémon, que se oyó por encima del estruendo de un trueno, señalando algo a lo lejos. «Creo que puedo ver una luz no muy lejos delante de nosotros». Nolan miró rápidamente en la dirección que le había indicado el chico mayor. Su amigo tenía razón. A lo lejos, pero no muy lejos de su posición actual, diminuta y parpadeante, pero definitivamente allí, había una llama del tamaño de una vela de cumpleaños. Nolan sintió una oleada de esperanza al darse cuenta de que no era demasiado tarde, pero rápidamente se convirtió en una mueca. Esa llama era diminuta y se apagaba a cada segundo. Solo sirvió para reforzar lo que Nolan sabía desde siempre. No tenían tiempo que perder. Cada segundo contaba. El chico de cabello dorado adquirió un impulso extra de velocidad. A apenas un par de metros de distancia, Nolan apenas distinguió una figura grande y sombría a través de la intensa oscuridad que la tormenta había traído consigo. En lo alto de lo que solo podía ser el tocón del árbol de antes, se alzaba la pequeña llama que Brock había visto, y Nolan comprendió rápidamente que debían estar justo encima del Pokémon que necesitaba ser rescatado desesperadamente. Una desesperación que crecía con cada segundo que pasaba. Lanza. Lanza. Rema. Lanza. Para horror absoluto del chico de cabello dorado, un pequeño grupo de la bandada de Spearow, el mismo que había asustado tanto a Nolan esa mañana, se había separado del grupo principal y, por alguna razón que Nolan apenas podía adivinar, ahora atacaban ferozmente al pobre Charmander. El pequeño Pokémon de tipo fuego estaba acurrucado en el tocón del árbol, y debido a la intensidad de la tormenta y la prolongada exposición al aguacero, estaba demasiado débil para siquiera intentar defenderse de sus garras de aspecto letal. Gimió Charmander, claramente muy asustado, mientras intentaba protegerse la cabeza y la cara con sus pequeñas manos. Charmander. Algo en el interior de Nolan se quebró, o quizás simplemente se le rompió el corazón ante el comportamiento absolutamente escandaloso del Spearow, pero sabía que no iba a permitirlo. Sin siquiera pensarlo, el chico de cabello dorado se lanzó rápidamente hacia el tronco del árbol, con sus temores olvidados. La sangre le latía furiosamente en los oídos mientras agitaba las manos amenazadoramente hacia el grupo de agresivos Pokémon de tipo volador. Retroceda. Deje a ese Charmander en paz. ¿Me oyen?, gritó Nolan, intentando hacerse oír por encima del rugido del viento, pero de alguna manera lo consiguió. He dicho que se retiren. Pero parecía inútil. El grupo de Spearow seguía picoteando y arañando al pobre Charmander, algunos incluso consiguiendo sacarle sangre a la brillante criatura naranja. Desesperado, y maldiciéndose inútilmente por no haber pensado en traer a uno de sus Pokémon al salir furioso del centro Pokémon, Nolan se agachó y rápidamente recogió una pequeña piedra del sendero de tierra donde se encontraba. Sin dudarlo un segundo, el chico la lanzó hacia el grupo de Pokémon salvajes. Lanza. A pesar de no haber alcanzado a ningún Pokémon de tipo volador, para alivio de Nolan, ya que no lo había planeado, la pequeña piedra que había lanzado cumplió su propósito. Logró desviar la atención del Spearow del casi inconsciente Charmander y dirigirla hacia el propio Nolan. Y, por supuesto, no estaban nada contentos con él. Lanza. Con otro grito espeluznante de pura y absoluta indignación, los Spearow aparentemente decidieron que Nolan era un objetivo mucho más interesante. Como grupo, milagrosamente dejaron en paz al pobre Charmander, pero desafortunadamente, dispararon por los aires hacia el joven entrenador de cabello dorado, como una lluvia de balas largas y plumosas, y lo rodearon de inmediato. Nolan jadeó, petrificado, al ver cómo una de sus peores pesadillas prácticamente se hacía realidad a su alrededor.
Pero aún así, el bondadoso chico no intentó escapar, y en su lugar se protegió lo mejor que pudo. Después de todo, si los Sparrow estaban ocupados atacándolo, dejarían en paz al pobre Charmander. Y valió la pena soportar cualquier cantidad de dolor. Pero fue doloroso. Con una ferocidad aún mayor, el grupo de Pokémon de tipo volador comenzó a asestarle golpes al chico. Nolan gritó de dolor al instante cuando uno de los Sparrow le atrapó el brazo con su garra, abriendo un gran agujero en su impermeable. Por suerte, no fue tan profundo como para atravesar la manga de su sudadera o romperle la piel, pero aún así dolió. Era obvio que no podría resistir los fuertes golpes que le asestaban por mucho tiempo. «Bájate». Nolan gritó de dolor, azotando furiosamente con los puños, intentando ahuyentar a las pequeñas amenazas emplumadas que lo rodeaban, mientras se esforzaba por protegerse la cabeza al mismo tiempo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! He dicho, que te largues. Detrás del chico de cabello dorado, todos sus amigos miraban con horror. Nolan. Gritó Ash en pánico el nombre de su hermano de sangre, antes de volverse hacia su fiel compañero con aire de desesperación. Pikachu. Tenemos que ayudarlo. Aleja a esos Sparrow con tu ataque de trueno. El pequeño Pokémon amarillo no perdió tiempo en seguir la orden. Pikachu. Cuando Pikachu saltó del hombro de Ash y cargó hacia adelante, todo su cuerpo comenzó a brillar con chispas de electricidad danzante, iluminando el área circundante a varios metros en todas direcciones, y cortando la oscuridad amenazante de la tormenta como un cuchillo cortando mantequilla. En una inmensa ráfaga de relámpagos, Pikachu desató su ataque choque trueno, desplegando todo el poder que le sobraba. El efecto fue instantáneo. ¡Ah! Nolan tardó un par de segundos en darse cuenta de dónde provenía exactamente el grito de angustia. Al principio pensó que quizás el terrible sonido provenía del Sparrow, de Charmander o incluso de alguno de sus amigos, pero pronto se dio cuenta de que ninguna de esas posibilidades era la correcta. ¡Oh, no! Los aterradores lamentos de agonía inimaginable, venían del propio Nolan, con la boca abierta en un grito mudo y prolongado. El chico de cabello dorado se preguntó seriamente si su suerte finalmente se había agotado y si finalmente había llegado su fin. Cada terminación nerviosa, cada sinapsis, cada célula de su cuerpo se sentía como si estuviera en llamas. El chico se desplomó de inmediato en el suelo, con todo su cuerpo temblando, mientras su grito comenzaba a apagarse hasta convertirse en un pequeño gemido. Pareció durar una eternidad, pero en realidad terminó en solo un par de segundos, y cuando el dolor agonizante comenzó a liberar lentamente el férreo control que tenía sobre Nolan, el chico de cabello dorado pudo reconstruir rápidamente lo que acababa de suceder. Fue el ataque choque trueno. Debió haber sido. Nada más tenía sentido. Nolan, sorprendido por la multitud de Sparrow que lo atacaban, debió de interponerse en el camino del choque trueno de Pikachu, provocando que la intensa ráfaga de rayos lo atravesara primero. El chico de cabello dorado dejó escapar otro débil gemido al comprenderlo e intentó ponerse de rodillas, pero, por desgracia, su cuerpo se mostró notablemente reacio. Todos sus músculos sufrían convulsiones y espasmos, impidiéndole a Nolan incorporarse. Gimiendo, el joven se dejó caer débilmente, dejándose consumir por el dolor. La próxima vez, Nolan oyó de repente una voz temblorosa que gritaba por encima de la furiosa tormenta desde algún lugar a un lado, y en el fondo de su mente, comprendió vagamente que era Ash. Asegúrate de no sorprendernos también, Pikachu. El chico de cabello dorado solo podía interpretar eso como que Ash, y por extensión, probablemente Misty y Brock también habían quedado atrapados en la explosión electrificada. Pikachu, escuchó al pequeño Pokémon tipo eléctrico disculparse tímidamente. La electricidad en el cuerpo de Nolan tardó un par de minutos en disiparse, pero una vez que los últimos rastros comenzaron a desvanecerse, la inimaginable agonía finalmente comenzó a disminuir. Aún temblando, pero recuperándose poco a poco del shock, Nolan logró ponerse de pie torpemente. Casi se cae de nuevo al instante, pero apenas logró estabilizarse. A su alrededor, Ash, Misty y Brock también se pusieron de pie. Charmander, el débil gemido que provenía de arriba bastó para sacar a Nolan y a los demás de su aturdimiento y concentrarlos en la emergencia más urgente. Sacudiéndose los últimos restos del dolor insoportable, el chico de cabello dorado se tambaleó hacia el enorme tocón del árbol y, tras un instante de vacilación, comenzó a trepar lentamente por la ladera de la madera nudosa. La corteza se sentía áspera al tacto, pero eso no bastó para frenar a Nolan. En cuestión de segundos, llegó a la cima, agachándose junto al debilitado Charmander.
Momentos después, Ash y Brock se unieron a él, antes de ayudar también a Misty y Pikachu a subir. La preocupación se reflejaba en sus rostros. ¡Oh, no! Exclamó Ash horrorizado, siendo el primero en notar lo diminuta que era la llama en la cola del Charmander. La llama de su cola casi se apaga. Nolan echó un vistazo y vio que su mejor amigo tenía razón. Una mueca sombría se dibujó en su rostro al ver que la llama ya no era más que un par de brasas. Eso solo podía significar una cosa. El tiempo de Charmander se estaba acabando rápidamente. Vale. Gritó el chico de cabello dorado con urgencia, sabiendo que no tenían tiempo que perder. Tenemos que actuar rápido o Charmander no lo logrará. Ahora todos tendremos que ayudar si queremos volver sanos y salvos al centro Pokémon. Ash, Misty, Brock e incluso Pikachu asintieron con seriedad, más que felices de dejar que Nolan se hiciera cargo de la situación. Así que, asumiendo esa responsabilidad, el chico rubio se preparó antes de hacer algo bastante insensato en medio de una tormenta épica como la que los azotaba. Se quitó el impermeable y se lo entregó a Ash. El chico de cabello negro lo miró fijamente, visiblemente perplejo. Ash. Tú vas a ser el que viendo llamarse la cola de Charmander. Bramó Nolan, ignorando los escalofríos que le recorrían el cuerpo al verse expuesto al aguacero. Usa mi abrigo para protegerlo de la lluvia. Tenemos que mantenerlo ardiente. Lo conseguí. Gritó el chico de cabello negro, antes de comenzar a usar el impermeable ofrecido para formar una barrera rudimentaria entre la lluvia torrencial y la débil llama de la cola de Charmander. Me aseguraré de que la llama de su cola siga encendida. Satisfecho con la respuesta de su mejor amigo, Nolan rápidamente centró su atención en Brock. Brock. Quiero que estés junto a la cabeza de Charmander de regreso al centro Pokémon. Le explicó Nolan al aspirante a criador Pokémon, pero al notar la expresión ligeramente confundida del otro chico, añadió. Necesito que sigas hablándole. Cuanto más tiempo lo mantengas consciente, más posibilidades tendrá. El chico mayor se dio cuenta de que Nolan tenía razón y rápidamente asintió también en señal de acuerdo. ¿Qué vas a hacer? Quiso saber el aspirante a criador de Pokémon mientras se movía hacia la posición que Nolan le pidió. Voy a ser yo quien lo cargue. Anunció el chico de cabello dorado, acercándose con cuidado al Pokémon de tipo fuego, apenas con vida, en sus brazos. Brock y Ash, que también lo habían oído, asintieron, entendiendo. ¿Y qué hay de mí? Gritó Misty por encima del viento aullante y la lluvia torrencial, queriendo ayudar también en esta misión de rescate. ¿Qué quieres que haga? Nolan la miró con seriedad. Una mirada que Misty solo pudo interpretar como que su papel en esto iba a ser importante. Misty. Necesito que nos cuides las espaldas. Vas a luchar contra Pikachu. Afirmó con firmeza, ganándose no solo la mirada de sorpresa de la chica de pelo naranja, sino también la del pequeño Pokémon de tipo eléctrico en cuestión. Si alguno de esos Spearow intenta detenernos o decide atacar a Charmander otra vez, que se lo lleven. Solo, intenta no volver a golpearnos con electricidad. Lo tienes. Misty le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a su amiga para demostrarle que participaría en su plan cuidadosamente elaborado. Nolan sonrió, pero rápidamente continuó con el asunto en cuestión. ¿Entienden todos lo que hacen? Quiso confirmar antes de empezar, y cuando todos asintieron, Nolan se dirigió rápidamente al borde del tocón del árbol donde estaban para bajar con Charmander. Entonces, nos movimos. Y eso fue precisamente lo que hicieron. En un minuto, el cuarteto viajero había descendido del tocón y estaban de nuevo en tierra firme. Sin embargo, no tenían tiempo para dormirse en los laureles. Charmander no tenía tiempo para que descansaran, así que, con ese pensamiento desgarrador animándolos, los cuatro salieron corriendo hacia el centro Pokémon tan rápido como les permitían las piernas. Todos estaban cumpliendo la tarea que les había asignado Nolan lo mejor que podían, trabajando juntos para asegurar que el pobre Pokémon de tipo fuego tuviera al menos una oportunidad de sobrevivir. Pero solo el tiempo dirá si sus esfuerzos serán suficientes. La enfermera Joy no pudo evitar fruncir el ceño mientras miraba por la ventana la tormenta que azotaba el mundo más allá de su pequeño y pintoresco centro Pokémon. Normalmente, ver la lluvia torrencial mientras estaba calentita y cómoda dentro la hacía sentir muy segura y reconfortaba a la mujer de cabello rosa. Pero esa noche no. La joven y guapa enfermera no estaba del todo segura de qué era, pero había algo en particular en esta tormenta que la dejaba profundamente inquieta. Quizás no tuviera nada que ver con la tormenta. La enfermera Joy admitiría que se sentía bastante confundida en ese momento.
Todo había comenzado después de que ella disolviera una conmoción entre dos grupos de entrenadores Pokémon que estaban visitando su centro. Tras enviar a ambos grupos en direcciones opuestas con una reprimenda severa, la joven enfermera de cabello rosa regresó con naturalidad a sus tareas, atendiendo a todos los Pokémon que estaban siendo tratados en el centro. Le había llevado un rato que todos estuvieran listos para preparar la cama, pero pronto hizo sus rondas finales. Había considerado la idea de acostarse ella misma, con la esperanza de acostarse temprano, pero finalmente decidió simplemente comprobar que todo el alboroto de antes se hubiera calmado antes, solo para estar segura. Lo último que necesitaban en este centro Pokémon era más peleas, después de todo. Y de ahí provenía su confusión. Todos los entrenadores Pokémon involucrados en el incidente anterior, habían desaparecido misteriosamente del centro Pokémon. La enfermera Joy no tardó mucho en deducir lo sucedido. Todos los Pokémon de Damián habían sido devueltos a su cuidado después de que la enfermera Joy los revisara, algo que no le había hecho mucha gracia. Algunos parecían demasiado desgastados por la batalla para su gusto, pero como no había señales evidentes de abuso o negligencia, no tuvo más remedio que devolvérselos al joven adolescente de cabeza azul. En ese sentido, parecía probable que el joven matón y su pandilla de lacayos hubieran abandonado el centro Pokémon por completo y hubieran optado por seguir su camino a pesar de la tormenta que azotaba el exterior. Para su vergüenza, la enfermera Joy admitió abiertamente que no lamentaba verlos partir. Esos niños eran problemáticos, sin duda. Pero lo que no podía asimilar era que Nolan y sus amigos también parecían haber desaparecido. Sabía que no podían haber reanudado su viaje, ya que la mayoría de los Pokémon de Nolan y Ash seguían con ella en el centro Pokémon. Admitía que la idea de que los hubieran abandonado se le había pasado por la cabeza en algún momento, pero la descartó rápidamente. Había visto cómo Nolan interactuaba con todos los Pokémon cuando creía que nadie lo veía. Había demasiado amor en ellos como para que siquiera pensara en dejarlos atrás. Así que no. La enfermera Joy sabía que esos Pokémon no habían sido abandonados, pero eso seguía planteando la pregunta. ¿Dónde demonios estaban Nolan y sus amigos? La enfermera Joy incluso había revisado todo el centro Pokémon 2 veces para asegurarse, y estaba segura de que Nolan y los demás no estaban en ningún lugar del edificio. Y eso la dejaba con una terrible posibilidad. Que los 4 niños pequeños estaban allí en algún lugar en medio de esa terrible tormenta. La enfermera Joy ni siquiera podía comprender por qué habrían abandonado la calidez y seguridad del centro Pokémon en una noche como esta, pero era lo único que tenía sentido en ese momento. Una parte ansiosa de su mente se preguntaba si Damián y su pandilla de lacayos les habrían hecho algo a los 4 jóvenes entrenadores Pokémon mientras ella no estaba, como venganza por esos comentarios anteriores contra esa pandilla de matones. Sin embargo, también descartó rápidamente esa idea. Por lo que había visto de Nolan y los demás, todos eran más que capaces de cuidarse solos, especialmente contra un tipo tan desagradable como Damián. Pero eso aún la dejaba con preguntas. ¿Por qué saldrían con este clima tan severo? ¿A dónde podrían tener que ir con tanta urgencia? Y lo más importante, ¿estarían todos bien? Negando con la cabeza, la enfermera Joy intentó acallar la inquietud que sentía, pero por mucho que lo intentara, no pudo evitar sentir más que pavor. Con aspecto pensativo mientras observaba la lluvia caer, no tardaría en ver a la enfermera Joy salir de su sufrimiento. Chocar. Un pequeño grito de sorpresa escapó de los labios de la hermosa enfermera, y de inmediato se giró en el sitio, recorriendo con sus hermosos ojos la habitación para ver qué había causado ese ruido que la había sobresaltado tanto. Un momento después, se quedó boquiabierta de asombro. Eran ellos. Los mismos niños que la habían preocupado hacía apenas 5 segundos estaban allí. Era casi como si los hubiera creado con solo pensar en ellos. Cualquiera que fuera el motivo de su repentina llegada, la enfermera Joy se alegró de verlos a salvo. Sin embargo, no le emocionó tanto que estuvieran goteando agua por todas partes en sus impecables pisos. Enfermera, Joy, Ash, encorvado y desesperado por recuperar el aliento, jadeó antes de que la mujer de cabello rosa pudiera emitir siquiera un sonido. Por favor, ayúdenos. Sus palabras se convirtieron en un ataque de tos después de eso, pero logró transmitir su mensaje. Más rápido que un rayo, la enfermera Joy cruzó la calle y acortaba la distancia entre ella y los 4 pequeños empapados. Tras examinarlos de cerca, la enfermera Joy se convenció rápidamente de que ninguno de ellos era el herido. Por lo tanto, estaba un poco perpleja ante la necesidad tan urgente de su ayuda. ¿Qué pasa?
Preguntó la enfermera de cabello rosado, con un dejo de curiosidad frenética en su voz. ¿Qué pasa? Pasaron un par de segundos antes de que alguno de los 4 niños recuperara el aliento lo suficiente como para hablar. Nolan fue el primero en lograrlo, y miró a la preocupada mujer, con sus gélidos ojos azules abiertos y suplicantes. Charmander, dijo el chico de cabello dorado con voz ahogada, temblando. La enfermera Joy no pudo evitar notar que no llevaba impermeable, sino algo envuelto en él. Necesita ayuda, urgente, tiene razón. Exclamó Brock, ya lo suficientemente recuperado como para poder hablar sin sentir que iba a escupir un pulmón. Está en mal estado. Muy mal estado. La llama en su cola, añadió Ash, y su voz se apagó débilmente cuando otro ataque de tos lo atacó. La enfermera Joy se inclinó para observar más de cerca y, por primera vez desde la inesperada y abrupta llegada del cuarteto viajero, vislumbró la delatora piel naranja brillante de un Charmander. Mientras observaba, Nolan desenvolvió con cuidado parte del impermeable con el que había envuelto al Pokémon de tipo fuego, y la enfermera Joy no pudo evitar jadear de horror. Era obvio que el Pokémon acurrucado contra el pecho del niño necesitaba atención médica urgente si quería tener alguna posibilidad de sobrevivir. No hay mucho tiempo. Exclamó ansiosamente la mujer de cabello rosa. Sus palabras no fueron una gran revelación para los 4 niños, quienes ya lo habían deducido por sí mismos. Sin embargo, ninguno comentó al respecto, mientras Nolan, con sumo cuidado y delicadeza, depositaba la figura del Pokémon de tipo fuego inconsciente en los brazos de la enfermera Joy. Entonces, sin siquiera mirarlos 2 veces, la mujer de cabello rosa se puso a correr por el pasillo, llevándose consigo al pobre Charmander. Nolan miró con preocupación a sus amigos después de que la enfermera Joy se fuera, pero le alegró verlos, pues todos parecían pensar de forma similar a la suya. Todos asintieron en silencio en señal de acuerdo. Menos de 2 segundos después, estaban siguiendo a la enfermera Joy. Para cuando el grupo de preocupados entrenadores Pokémon alcanzó a la enfermera Joy, esta ya estaba depositando cuidadosamente el cuerpo debilitado de Charmander sobre una cama blanda en una de las salas de tratamiento. Normalmente, a los entrenadores itinerantes no se les permitía entrar allí, pero la enfermera Joy estaba demasiado ocupada con el Pokémon de tipo fuego inconsciente como para regañarlos, así que simplemente lo dejó pasar por el momento. La enfermera de cabello rosa tenía un aire de ansiosa urgencia mientras iniciaba los exámenes iniciales, intentando decidir por dónde empezar para tratar las heridas y la evidente desnutrición de Charmander. ¿Sobrevivirá? Una voz sombría rompió el pesado silencio que había descendido sobre la habitación. Al levantar la vista de su trabajo, la enfermera Joy notó que los 4 jóvenes entrenadores Pokémon seguían reunidos en la puerta de la habitación, evidentemente esperando alguna actualización. Seguían empapados y temblando violentamente de frío, pero esa parecía ser la menor de sus preocupaciones. Los 4 jóvenes tenían sus miradas fijas en el débil Charmander en la cama, con la preocupación grabada en sus expresiones. La enfermera Joy no pudo evitar suspirar profundamente. Sin duda, esa era una pregunta capciosa, si alguna vez la había escuchado. Charmander está muy débil, respondió finalmente, esquivando deliberadamente la pregunta difícil, sobre todo porque no tenía una respuesta en ese momento. Entonces, una mirada severa se dibujó en sus hermosos rasgos. ¿Cómo pudiste dejar que llegara a este punto? La clara acusación en su tono flotaba en el aire tan tangiblemente como las nubes de lluvia en el cielo exterior. Disculpe. Nolan fue el primero en hablar, y al hacerlo, la enfermera Joy se sorprendió al oír que su tono era prácticamente ácido. No permitimos que Charmander se pusiera en peligro. Solo lo encontramos en el bosque esta mañana. La enfermera Joy miró fijamente al chico de cabello dorado, la confusión era evidente en su rostro. ¿Qué quieres decir?, preguntó la mujer de cabello rosado, y los 4 niños se sintieron agradecidos cuando logró mantener el tono acusador fuera de su voz. Nolan suspiró profundamente ante la pregunta, con los hombros hundidos. En ese momento, parecía más un anciano que un niño de 10 años. ¿De qué crees que se trataba la pelea con Damián?, respondió con otra pregunta, pero insistió antes de darle la oportunidad de responder. Se trataba de esto. Él y sus compinches se rieron de cómo había abandonado a este Charmander en el bosque. Lo engañó haciéndole creer que volvería a por él, le rompió la Pokébola sin que se diera cuenta y lo dejó ahí fuera para que muriera. Por eso estábamos todos tan furiosos antes, y por eso salimos a rescatarlo nosotros mismos, ya que Damián se negó rotundamente a volver a buscarlo. Una mirada de horror abyecto cruzó el delicado rostro de la enfermera Joy cuando Nolan terminó de explicar.
Sin embargo, fue rápidamente reemplazada por una mirada llena de compasión, al volver la mirada al Pokémon de tipo fuego inconsciente que yacía en la cama. «Pobre Charmander», murmuró suavemente la mujer de cabello rosa, antes de arrugar la nariz con un disgusto apenas disimulado y agregar: «Y Damián acaba de irse con el resto de ellos». A Nolan le empezó a hervir la sangre al recibir esa pequeña información. Sus hombros temblaron por una razón completamente distinta: pura indignación. Antes de que el chico de cabello dorado tuviera oportunidad de pronunciar comentarios despectivos sobre ese monstruo, y sin duda había muchos que quería hacer, una voz intervino, interrumpiendo a Nolan sin que él pudiera hacerlo. «Enfermera Joy, se lo ruego», intervino Brock en la conversación, prácticamente suplicándole a la mujer: «por favor, guárdelo. Charmander tiene que mejorar». La enfermera Joy se mordió el labio con incertidumbre. Como enfermera, sabía que sería inapropiado hacer promesas. No había garantía de que pudiera cumplirlas. Sin embargo, como buena persona, no pudo evitar desear aliviar los temores de la angustiada adolescente que tenía delante. Por esa razón, llegó a un acuerdo consigo misma. «Haré todo lo que pueda». Era todo lo que tenía para ofrecerles en ese momento. Poco después de esa promesa, Nolan, sus 3 amigos humanos y Pikachu fueron conducidos fuera de la sala de tratamiento al pasillo. La enfermera Joy necesitaba tranquilidad para trabajar, y además, no era apropiado tener a 4 niños pequeños observándola mientras se esforzaba desesperadamente por salvar la vida de un Pokémon. Así que ahora el cuarteto de entrenadores viajeros esperaba afuera en el pasillo, deseando constantemente que hubiera alguna actualización sobre el estado del Pokémon de tipo fuego, y decepcionándose cada vez. Nolan se mantuvo erguido, con la mandíbula fuertemente apretada y los nudillos blancos de rabia, mientras cada segundo pasaba lentamente. En lo único que podía pensar ahora mismo, más allá de su preocupación por los Pokémon que habían rescatado juntos, era en lo furioso que estaba. Sinceramente, si Damián todavía hubiera estado en el centro Pokémon con ellos para entonces Nolan probablemente estaría acusado de asesinato. Y de asesinato a sangre fría, además. En serio, el chico de cabello dorado prácticamente sentía la sangre latirle con fuerza en el cerebro, y el corazón le latía con fuerza en el pecho mientras luchaba por controlar sus emociones. Solo una cosa era segura en ese momento para el chico de cabello dorado. No podía dejar pasar esto. Fue ese pensamiento el que finalmente lo impulsó a actuar. En el pasillo, a su alrededor, sus amigos estaban dispersos. Ash y Misty buscaban discretamente maneras de entretenerse mientras la espera se alargaba cada vez más, mientras que Brock permanecía estoicamente de pie cerca de las puertas de la sala de tratamiento, prácticamente imitando una estatua, tan firmemente fijado en su sitio. El chico de cabello dorado se aclaró la garganta para llamar su atención. «Lo siento», murmuró una vez que captó su atención, y sus 3 amigos notaron que su voz carecía de su habitual calidez y alegría. «Pero hay algo que tengo que arreglar. Vuelvo en un rato. Esperen aquí, y si alguno de ustedes quiere venir a decirme alguna novedad sobre Charmander, estaré en la recepción». Si alguno de sus amigos pensó que era extraño que eligiera un momento como este para ir a hacer un recado, ninguno lo comentó, por lo que Nolan se sintió muy agradecido. En cambio, Misty simplemente asintió con la cabeza y esbozó una leve sonrisa forzada. «Por supuesto», le prometió rápidamente. Nolan logró esbozar una leve sonrisa de agradecimiento, antes de asentir en silencio y darse la vuelta bruscamente. Sin siquiera mirar atrás a sus 3 compañeros de viaje, el chico rubio salió del pasillo, dejando a sus amigos mirándolo con cierta perplejidad. Nolan no se topó con nadie mientras se abría paso por el oscuro y silencioso centro Pokémon para llegar a la recepción, y por eso estaba agradecido. Necesitaba tiempo y espacio a solas para pensar con claridad, aunque nadie sabía por qué dudaba de lo que estaba a punto de hacer. El chico de cabello dorado no era el tipo de persona que se echaría atrás ante una decisión difícil, después de todo, y tal como se sentía ahora mismo, la decisión que estaba tomando era todo menos difícil. Aún así, quería estar seguro de que estaba haciendo lo correcto, así que lo pensó detenidamente mientras se sentaba frente a uno de los videoteléfonos que el centro Pokémon ofrecía a los entrenadores itinerantes. Tomando una respiración profunda, el niño se preparó mentalmente para lo que sabía que debía hacer ahora. Nolan sacó su tarjeta de entrenador del bolsillo y le dio la vuelta. Sonrió al pasar suavemente el pulgar por la firma, Nuzlocke, que había hecho en la tarjeta. Parecía haber sido hace una eternidad, pero en realidad solo habían pasado unas pocas semanas.
Apenas podía creer lo diferente que era ahora del chico de entonces, pero no era el momento para recordar buenos momentos. Aún tenía trabajo por hacer si quería arreglar este lío. Para ello, el chico de cabello dorado comenzó a escanear atentamente la información estándar impresa en la tarjeta que tenía delante. Pronto encontró lo que buscaba. El número de teléfono que le permitiría hablar directamente con alguien de la Liga Pokémon. Con dedos ligeramente temblorosos ante la magnitud de lo que estaba a punto de hacer, Nolan se obligó a dejar atrás cualquier nerviosismo para continuar. Comprendió que, una vez iniciado este camino, no habría vuelta atrás, pero ni siquiera eso fue suficiente para disuadirlo de marcar el número que acababa de encontrar. Entonces llegó la parte difícil. Esperando que alguien le responda a esta hora de la noche. Al joven, que probablemente debería haber estado en la cama hacía varias horas, le pareció que tardó una eternidad en contestar la llamada, pero en realidad solo fueron unos 30 segundos, si acaso. Sin embargo, la pantalla se encendió de repente, y un joven de aspecto formal, con un elegante traje negro y auriculares inalámbricos sobre su cabello castaño, cuidadosamente peinado, apareció en su vista. Si el hombre, que Nolan estimaría entre 25 y 30 años, se sorprendió por la edad de quien llamaba a esas horas, no lo demostró y, en cambio, continuó con su conversación con profesionalidad. Buenas noches, saludó cordialmente con un acento que Nolan no pudo identificar. Se ha comunicado con el equipo de servicio de entrenadores de la Liga Pokémon, sucursal de Kanto. Fue entonces cuando Nolan se dio cuenta de que no estaba muy seguro de lo que quería decir. Después de todo, nunca en sus pocos años de vida había hecho una llamada como esta. Ahora, en cierto modo, deseaba haberse tomado un momento más para reflexionar sobre la mejor manera de expresar lo que quería decir primero. Hola, dijo con voz débil después de un momento. Al otro lado de la línea, el hombre del traje rió entre dientes. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte, jovencito? Le preguntó a Nolan, con un tono divertido, solo que creo que es seguro asumir que no llamaste a la Liga Pokémon a esta hora de la noche a menos que hubiera una razón específica. Sintiéndose bastante tonto y tratando rápidamente de recuperar el sentido, Nolan tragó saliva con dificultad y trató de encontrar una voz que sonara más segura de la que sentía. Sí, dijo con más decisión, pero no estoy seguro de si eres la persona adecuada con quien debería hablar. Esto es, delicado. Nolan esperaba no haberlo estropeado, pero por suerte el hombre pareció tomarlo en serio. O al menos, cuando volvió a hablar con el chico de cabello dorado, su tono no era condescendiente ni paternalista de ninguna manera. Está bien, hagámoslo correctamente entonces, dijo, y a través de la pantalla de video Nolan pudo ver al hombre colocando sus manos sobre las teclas de su teclado. Primero que nada, ¿puedes confirmar tu nombre completo, tu fecha de nacimiento y si eres o no un entrenador Pokémon registrado? Nolan recitó rápidamente toda la información que el hombre había pedido. Bien, ¿podría proporcionarme su número oficial de identificación de entrenador? Continuó el hombre después de haber ingresado los datos iniciales que Nolan le había dado en su sistema informático. Nuevamente, Nolan le proporcionó la información que había solicitado esta vez leyendo el largo número de identificación del reverso de su tarjeta de identificación de entrenador de plástico. ¡Qué bien!, le sonrió el hombre Nolan con cariño a través de la pantalla. Bien, Nolan, ¿podrías decirme por qué nos has llamado esta noche? ¿Cuál parece ser el problema? De nuevo, Nolan sintió una punzada de nervios recorriéndole el cuerpo. No estaba seguro de por qué esto lo ponía tan ansioso. Después de todo, no era como si él hubiera hecho algo malo. Aún así, también sabía que estas medidas eran algo extremas, y que no habría vuelta atrás después de llevarlas a cabo. Pero entonces la imagen del pobre Charmander tendido frío, mojado e inconsciente en sus brazos volvió a su mente, y la decisión se tomó rápidamente. Así que, respirando hondo para analizar sus nervios, Nolan dijo lo que sentía que debía decir. Me temo que necesito denunciar a otro entrenador Pokémon por maltrato grave a un Pokémon, dijo el chico de cabello dorado con cansancio. Oh. Con la sorpresa escrita en todo su rostro, el hombre en la pantalla levantó una ceja curiosa. ¿Podrías explicarme algo más? Nolan tragó saliva con fuerza, pero por el bien de Charmander, y también para asegurarse de que Damián nunca volviera a representar una amenaza para la seguridad y el bienestar de otro Pokémon nunca más, se obligó a continuar. Sí, insistió el chico rubio, los detalles de lo que sospecho que ha hecho este entrenador incluyen negligencia, sospecha de abuso, abandono y poner en peligro imprudentemente la vida de un Pokémon. El chico de cabello dorado tragó saliva con dificultad al terminar de hacer su lista de acusaciones contra Damián.
Tanto su corazón como su conciencia le decían que hacía lo correcto al denunciar todo esto a las autoridades, pero aún se sentía bastante nervioso por todo el asunto. Sin embargo, solo una cosa era segura en ese momento. Fueran correctas o incorrectas sus acciones, ya no había vuelta atrás, y este es otro capítulo terminado.